Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. No, Papa Francisco, Dios no quiso el pluralismo y la diversidad de religión. Decirlo es apartarse totalmente de la religión revelada por Dios. Es un tema de adelante la fe. Primero analicemos el primer punto. Es un documento firmado conjuntamente por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. Veamos lo que dice este documento. Y cito: el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. Ahora veamos el contrapunto. Nunca quizás como en los actuales tiempos se ha apoderado del corazón de todos los hombres un tan vehemente deseo de fortalecer y aplicar al bien común de la sociedad humana los vínculos de fraternidad que, en virtud de nuestro común origen y naturaleza, nos unen y enlazan a unos con otros. Nunca quizás como en los actuales tiempos se ha apoderado del corazón de todos los hombres un tan vehemente deseo de fortalecer y aplicar al bien común de la sociedad humana los vínculos de fraternidad que, en virtud de nuestro común origen y naturaleza, porque no gozando todavía de las naciones plenamente de los dones de la paz, antes, al contrario, estallando en varias partes discordias nuevas y antiguas, en forma de sediciones y luchas civiles, y no pudiéndose además dirimir las controversias, harto numerosas,
acerca de la tranquilidad y prosperidad de los pueblos sin que intervengan en el esfuerzo y la acción concordes de aquellos que gobiernan los estados y dirigen y fomentan sus intereses. Fácilmente se echa de ver mucho más conviviendo todos en la unidad del género humano. Porque son tantos los que anhelan ver a las naciones cada vez más unidas entre sí por esta fraternidad universal. Cosa muy parecida se esfuerzan algunos por conseguir en lo que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por Jesucristo nuestro Señor. Convencidos de que son rarísimos los hombres privados de todo sentimiento religioso, parecen haber visto en ello esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de otros en materia de religión, convengan fraternalmente en la profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento común de la vida espiritual. Con tal fin, suelen estos mismos organizar congresos, reuniones y conferencias con no escaso número de oyentes e invitar a discutir allí promiscuamente a todos, a infieles de todo género, de cristianos y hasta a aquellos que apostataron miserablemente de Cristo o con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su persona o misión. Tales tentativas no pueden, de ninguna manera, obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues, aunque de distinto modo, todas nos demuestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. Cuantos sustentan esta opinión, no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al naturalismo y ateísmo, de donde claramente se sigue que, cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas, se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. Ahora veamos otro extracto de la encíclica del Papa Pío XI, Mortalium Animus. Otro error: la unión de todos los cristianos son argumentos falaces. Pero donde con falaz apariencia de bien se engañan más fácilmente algunos, es cuando se trata de fomentar la unión de todos los cristianos. ¿Acaso no es justo? Suele repetirse. Y no es hasta conforme con el deber que cuantos invocan el nombre de Cristo se abstengan de mutuas recriminaciones y se unan por fin un día con vínculos de mutua caridad. ¿Y quién se atreverá a decir que ama a Jesucristo, sino procura con todas sus fuerzas realizar los deseos que Él manifestó al rogar a su Padre que sus discípulos fuesen una sola cosa? Y el mismo Jesucristo, por ventura, no quiso que sus discípulos se distinguiesen y diferenciasen de los demás por este rasgo y señal de amor mutuo. Estos y otros argumentos parecidos divulgan y difunden los llamados pancristianos, los cuales, lejos de ser pocos en número, han llegado a formar legiones y a agruparse en asociaciones
ampliamente extendidas bajo la dirección, las más de ellas, de hombres católicos, aunque discordes entre sí en materia de fe. Exhortándonos, pues, la conciencia de nuestro deber a no permitir que la grey del Señor sea sorprendida por perniciosas falacias, invocamos vuestro celo, venerables hermanos, para evitar mal tan grave, pues confiamos que cada uno de ustedes por escrito y de palabra podrá más fácilmente comunicarse con el pueblo y hacerle entender mejor los principios y argumentos que vamos a exponer, y en los cuales hallarán los católicos la norma de lo que deben pensar y practicar en cuanto se refiere al intento de unir de cualquier manera en un solo cuerpo a todos los hombres que se llaman católicos. Solo una religión puede ser verdadera, la revelada por Dios. Dios, creador de todas las cosas, nos ha creado a los hombres con el fin de que le conozcamos y le sirvamos. Tiene, pues, nuestro Creador perfectísimo derecho a ser servido por nosotros. Pudo ciertamente Dios imponer para el gobierno de los hombres una sola ley, la de la naturaleza, ley esculpida por Dios en el corazón del hombre al crearle. Y pudo después regular los progresos de esa misma ley con solo su providencia ordinaria. Pero en vez de ella, prefirió dar él mismo los preceptos que habíamos de obedecer. Y en el decurso de los tiempos, esto es desde los orígenes del género humano hasta la venida y predicación de Jesucristo, enseñó que por sí mismo a los hombres los deberes que su naturaleza racional les impone para con su Creador. Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras, por medio de los profetas, nos ha hablado últimamente por su Hijo Jesucristo, por donde claramente se ve que ninguna religión puede ser verdadera fuera de aquella que se funda en la palabra revelada por Dios. Revelación que, comenzada desde el principio y continuada durante la ley antigua, fue perfeccionada por el mismo Jesucristo con la ley nueva. Ahora bien, si Dios ha hablado y que haya hablado lo comprueba la historia, es evidente que el hombre está obligado a creer absolutamente la revelación de Dios y a obedecer totalmente sus preceptos, y con el fin de que cumpliésemos bien lo uno y lo otro. Para gloria de Dios y salvación nuestra, el Hijo unigénito de Dios fundó en la tierra su iglesia. La única religión revelada es la de la Iglesia Católica. Así pues, los que se proclaman cristianos, es imposible no crean que Cristo fundó una iglesia, y precisamente una sola. Mas, si se pregunta cuál es esa iglesia conforme a la voluntad de su fundador, en esto ya no conviene todos. Muchos de ellos, por ejemplo, niegan que la iglesia de Cristo haya de ser visible, a lo menos en el sentido de que deba mostrarse como un solo cuerpo de fieles, concordes en una misma doctrina y bajo un solo magisterio y gobierno. Estos tales entienden que la iglesia visible no es más que la alianza de varias comunidades cristianas
aunque las doctrinas de cada una de ellas sean distintas. Ahora analicemos esto del Papa Pío XI. Unión irrazonable. Por tanto, ¿cómo es posible imaginar una confederación cristiana, cada uno de cuyos miembros puede, hasta en materia de fe, conservar su sentir y juicio propios, aunque contradigan al juicio y sentir de los demás? ¿Y de qué manera, si se nos quiere decir, podrían formar una sola y misma asociación de fieles los hombres que defienden doctrinas contrarias, como por ejemplo, los que afirman y los que niegan que la sagrada tradición es fuente genuina de la divina revelación, los que consideran de institución divina la jerarquía eclesiástica, formada de obispos, presbíteros y servidores del altar, y los que afirman que esa jerarquía se ha introducido poco a poco por las circunstancias de tiempos y de cosas, los que adoran a Cristo realmente presente en la Sagrada Eucaristía por la maravillosa conversión del pan y del vino, llamada transubstanciación, y los que afirman que el cuerpo de Cristo está allí presente solo por la fe o por el signo y virtud del sacramento, los que en la misma Eucaristía reconocen su doble naturaleza de sacramento y sacrificio, y los que sostienen que solo es un recuerdo o conmemoración de la Cena del Señor, los que estiman buena y útil la suplicante invocación de los santos que reinan con Cristo, sobre todo de la Virgen María, Madre de Dios, y la veneración de sus imágenes, y los que pretenden que tal culto es ilícito por ser contrario al honor del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora veamos la única manera de unir a todos los cristianos de acuerdo a la voluntad de Dios a través de su Santa Iglesia Católica. Bien claro se muestra, pues, venerables hermanos, porque esta sede apostólica no ha permitido nunca a los suyos que asistan a los citados congresos de acatacólicos, porque la unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día desdichadamente se alejaron, a aquella única y verdadera Iglesia que todos ciertamente conocen y que por la voluntad de su fundador debe permanecer siempre tal cual él mismo la fundó para la salvación de todos. Nunca en el transcurso de los siglos se contaminó esta mística esposa de Cristo, ni podrá contaminarse jamás, como dijo muy bien San Cipriano, y cito: no puede adulterar la esposa de Cristo, es incorruptible y fiel. Conoce una sola casa y custodia con casto pudor la santidad de una sola estancia. Por eso se maravillaba con razón el santo mártir de que alguien pudiese creer que esta unidad, fundada en la divina estabilidad y robustecida por medio de celestiales sacramentos, pudiese desgarrarse en la Iglesia y dividirse por el disentimiento de las voluntades discordes. Porque siendo el cuerpo místico de Cristo, esto es, la Iglesia, una, compacto y conexo, lo mismo que su cuerpo físico,
Necedad es decir que el cuerpo místico puede constar de miembros divididos y separados. Es imposible. ¿Quién pues no está unido con él, no es miembro suyo, ni está unido con su cabeza, que es Cristo?